moi boas tardes a todas. Bueno, para min é unha delicia poder participar destas xornadas organizadas pola nosa deputada Lidia Senra e por toda a súa equipa que traballa incansable para levar alá onde teñan a oportunidade de chegar a información e a formación que tanto precisamos as mulleres para poder acadar un nivel de conciencia e consciencia neste mundo tan injusto que nos permita chegar a cambiálo e facelo máis vivible. Ofreceronme presentar esta mesa sobre ecofeminismo e encantou unha idea, xa que o ecofeminismo é parte do feminismo que máis me atrae e coa que máis me identifico, pois o meu xeito de vida, aínda que vivo nunha cidade, pareceme a min que se achega bastante o ecofeminismo, sen, claro, poder evitar as prácticas casi obrigadas que hai que asumir para sobrevivir no mundo no que estamos. O feito de me criar nunha aldea, de formar parte dunha familia humilde e percibir directamente o que custa conseguir as cousas básicas para a vida, estar en contacto coa natureza, coa recolección de alimentos, fíxome ver máis claramente a importancia de conservar os valores e o equilibrio entre a natureza e a humanidade. Tamén o valorar os alimentos de temporada, saber que non se goza o mesmo comendo acotío produtos que non son de temporada, porque veñen moi de lonxe, como se os comes no momento no que se dan na túa propia terra. Non é o mesmo comer, non gozas igual comendo dun ananás ou dun marisco se comes todos os días, que se comes en datas especiais ou para celebrar algo, ou, bueno, en datas, digamos, jolín, que non me sale a palabra. Ocasión. Sí, efectivamente. Pois, todo isto, fíxome darlle importancia a este tipo de cousas, faime sentir máis preto da miña terra, por todos os produtos que nos proporciona, sen a necesidade de ter que gastar unha chea de diñeiros e unha chea de recursos transportándose desde lonxe. O xeito que temos de vivir onde todo é de usar e tirar non é un xeito de vivir sano, eso está claro. As presas coas que andamos a cotío está demostrado que non son saudables. Non temos tempo para nós mesmas, nin para reflexionar, nin para contemplarnos, nin para comprendernos. A ansia da xente de cambiar de roupa, de coche, de móvil, de ordenador, de mobles, en fin, de todo aquilo que se pode cambiar, que se pode usar e tirar, é un logro do capitalismo que este soubo conseguir ao crear nas persoas unhas necesidades totalmente prescindibles para ter unha vida agradable. É aquí onde o patriarcado e o capitalismo camiñan da man, ansiando poder, facendo que teñamos que someternos e que someter o planeta para que ese poder consiga o que ambiciona, que non é máis que o propio poder. Parafraseando a Marcela Lagarde, o ecofeminismo é unha nova mirada de xénero entre homes e mulleres e na procura dunha relación diferente entre os seres humanos e a natureza. Por iso é o ingrediente máis humano do desenvolvemento e de sustentabilidade. O século XX e o que levamos do século XXI foron os séculos durante os cales se fixo máis mal en relación a todo o vivinte, se fixo máis dano en relación a todo o vivinte. Foron séculos onde os avances modernos foron moi importantes, mas utilizáronse dun xeito perverso, máis para destruir que para facer máis grata a vida das persoas. Destruíuse a confianza na ciencia e na tecnoloxía, xa que se demostrou que serven aos intereses dunha minoría a cal non lle importa que a maioría non faga uso deles, sempre que os beneficios non lle sexan rendibles económicamente. É un amago que os diversos movimentos ecoloxistas e feministas camiñen paralelos e se encontraren. Cando os movimentos ecoloxistas non teñen en conta as mulleres e só contan con elas utilizándoas para sumalas á sustentabilidade do planeta, e, en cambio, as mulleres unidas e con moi pouca axuda externa si contribuíron en moitas ocasións a evitar devastación e cambiaron as relacións entre os xéneros. Bueno, creo que xa dixen bastante. Agora vou a presentar a Alicia Puleo, que ela sí que é especialista no tema. A nosa convidada é doutora en Filosofía e profesora titular da Universidade de Filosofía Moral e Política, non? E forma parte da Cátedra de Estudios de Xénero da Universidade de Valladolid e do Instituto de Investigacións Feministas da Universidade Complutense de Madrid.
As súas principais liñas de investigación son relacións entre feminismo e ética ecolóxica, teoría da sexualidade e construción de Europa desde a perspectiva de xénero e na tradición ilustrada. Ela en España, xunto con Amaia Pérez Orozco e Ayo Herrero, logo tamén en Galicia está Teresa Moure, María Raimóndez, unhas principais referentes no pensamento ecofeminista. O título da palestra, Ecofeminismo para outro mundo posible, é o título dun libro que ela escribiu e que xusto agora acaba de sair a terceira edición, co cal podedes mercalo e saber todo o que ela nos explica. Moitas grazas, pois, Alicia, cando queiras. Muchas gracias a ti y muchas gracias a Lidia Senra por la invitación, por poder estar aquí. Se oye bien, ¿no? Detrás sí. Poder estar aquí, que me da muchísimo gusto. Me da muchísimo gusto de poder participar, en fin, de poder compartir ideas que llevo en el corazón realmente e incluso encontrarme aquí con amigas de Facebook que no conocía en la realidad no virtual. Así que, pues, estoy encantada realmente de estar aquí. Pues, bueno, a ver, tengo unos 45 minutos, más o menos, un poquito más, quizás, para exponer lo que sería una introducción al ecofeminismo, aunque ya sé que Saleta de Salvador, con toda su formación en ciberfeminismo, ya os ha hablado algo de ello. Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, quería hacer una referencia al hecho de que el ecofeminismo es una corriente minoritaria dentro del feminismo, pero que es una corriente del feminismo, y que el feminismo tiene evidentemente una larga historia. Tenemos una larga historia, una historia que ya tiene varios siglos, depende de dónde queramos mirar y fijar un punto. No vamos aquí a ponernos a discutir cuál es ese punto de inicio del feminismo, pero me basta con recordar figuras tan emblemáticas como la de Olympe de Gouges, que muere en la guillotina después de haber escrito esa declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, que trataba de corregir la terrible injusticia de una democracia moderna que, en nombre de la igualdad de todos los hombres, sin embargo, dejaba fuera a las mujeres. Entonces, en los albores de estas democracias modernas, no ya de las democracias griegas, en las que solo los varones griegos eran ciudadanos, ¿no? Sino en las democracias modernas también hemos tenido que luchar, y mucho, por una serie de derechos que no se nos otorgaban. Bueno, entonces, dando un salto, evidentemente, en el tiempo, desde la época de la Revolución Francesa a la mitad del siglo XX, nos encontramos con una obra que seguramente aquí muchas de vosotras habéis leído, que es El segundo sexo. Es todo un clásico del feminismo y es una obra que marca de alguna forma lo que es el feminismo hegemónico hoy en día. Evidentemente hay muchas variaciones, ha habido distintos desarrollos, pero le debemos a esta filósofa existencialista francesa, a Simone de Beauvoir, le debemos esta idea que ya se ha generalizado tanto que hasta el término género lo encontramos en las leyes,
La idea de que la feminidad es una construcción. Ella no utiliza el término género, pero sí que claramente toda su obra, El segundo sexo, sus 2 volúmenes, están dedicados a explicar esta cuestión, cómo el eterno femenino se construye desde la literatura, desde las ciencias, desde en particular la biología, la antropología, la medicina, el psicoanálisis, que en aquel momento tenía muchísima fuerza y era una disciplina emergente, y cómo en el arte encontramos una identificación constante de la mujer y la naturaleza. Entonces aquí vamos entrando en tema, ¿no es cierto? Es decir, Simone de Beauvoir no es de ninguna manera una ecofeminista. Ella se opuso al surgimiento del ecofeminismo, le pareció un horror, pero sí que en su obra tenemos el desarrollo de esa idea de que las mujeres hemos sido identificadas con la naturaleza, se nos ha adscrito al campo de la naturaleza como si fuéramos menos humanas que el varón. Claro, en esta obra Simone de Beauvoir no se plantea que el varón sea una construcción. Se plantea que la mujer, que el eterno femenino es una construcción social, una construcción hecha a través de una serie de prohibiciones, mandatos, prácticas, pero no se plantea lo que hoy sí nos planteamos, y es que el varón también es una construcción, y una construcción que, podríamos decir, deja mucho que desear. Y que, si lo miramos desde el ecofeminismo, los estereotipos masculinos, y esta es una de las tesis, evidentemente, ¿no?, que voy a sostener aquí, es necesario una reformulación, una nueva educación, una nueva forma de entender la masculinidad, porque la masculinidad tal como está, tal como ha sido forjada a lo largo de los siglos, con esa división, esa bipolarización tan grande que se hizo entre lo femenino y lo masculino, el varón en estos momentos, o ciertos estereotipos de varón, no todo varón, yo no estoy diciendo todo varón, sino que estoy diciendo ciertos estereotipos de varón, son altamente peligrosos y perjudiciales para la sostenibilidad de nuestra vida en el planeta. La pregunta será, entonces, ¿en qué medida la masculinidad y también la feminidad, porque no podemos separarlas totalmente, ahí hay una relación dialéctica, ¿no?, entre ambas, en qué medida esos estereotipos de género tienen mucho que decirnos acerca de el modelo de desarrollo que tenemos y la insostenibilidad de nuestra civilización. Entonces, ese es un enganche muy importante, es un punto fundamental para entender qué es el ecofeminismo. El ecofeminismo, evidentemente, es un encuentro entre ecologismo y feminismo. Pero ¿cuáles son los puntos en los cuales se produce ese encuentro? Eso es lo que vamos a ir tratando de desarrollar. Bueno, el libro, como decía, de Simone de Beauvoir, lo que nos mostraba era cómo las mujeres
habíamos sido identificadas con la naturaleza de una manera injusta. Fijaos, por ejemplo, este grabado, un filósofo desvelando la naturaleza, es del siglo XVIII y ilustra muy bien. Como veréis, el cuerpo de esta mujer es un poco extraño, ¿no? Tiene varios pechos porque representa a la naturaleza, representa la fertilidad de la naturaleza. Entonces, en el imaginario del origen de la ciencia moderna, y no solo de la ciencia moderna, sino en el imaginario patriarcal a lo largo de los siglos, ha habido una identificación entre mujer y naturaleza, entre tierra madre y mujer madre. Eso en casi todas las culturas es así. Pero también se conservó esa idea en el nacimiento de la ciencia moderna. Aquí lo tenéis claramente representado. Un filósofo, que también era un científico, está desnudando la naturaleza. Las metáforas que se utilizaron al comienzo de la ciencia moderna eran metáforas sobre el desnudar a la naturaleza, el violar a la naturaleza. Imágenes muy fuertes y muy agresivas acerca de qué había que hacer con la naturaleza. O sea, que el modelo científico-técnico que tenemos hoy es un modelo agresivo con respecto a la naturaleza. Para quienes conocéis ya las críticas ecofeministas y ecologistas al modelo productivo que tenemos, ¿no? ¿Qué hace el modelo productivo? Forzar los ciclos de la naturaleza, acelerarlos, de forma que se tengan más cosechas de las que hay que tener, se utilizan agrotóxicos para acelerar todo el proceso, para producir más. Bueno, pues en el origen de ese modelo científico-técnico tenemos también imágenes de la feminidad. Esto es interesante, volveremos sobre ello. Bueno, veamos entonces qué diferencia a ese feminismo, ¿cómo le vamos a llamar? El feminismo clásico. El feminismo clásico de Simone de Beauvoir, ¿qué es lo que lo diferencia del ecofeminismo? Bueno, por ejemplo, he traído un pequeñísimo fragmento porque el fragmento que me interesaba era muy largo, pero demasiado largo aquí para verlo, ¿no? Ella empieza diciendo que el cazador y el guerrero son los que demuestran con sus actos, cuando salen de cacería, cuando van a la guerra, demuestran que la vida no les importa, ¿no? Que lo que importa es conseguir objetivos y tener proyectos. Recordáis que en la antropología existencialista, un ser humano se diferencia de las cosas. Hay dos categorías, las cosas y los seres humanos. Los animales no aparecen por ningún lado. Entonces, las cosas son lo que son. Y los seres humanos somos proyecto. No estamos determinados de una manera esencial. No hay un creador que dijo, vas a hacer esto. Sino que vamos eligiendo nuestra vida. Y eso es un poco cierto, porque, a ver, si aquí nos ponemos a pensar, ¿quién soy? Si cada una de nosotras aquí se preguntara, ¿quién soy? Y tratáramos de definirnos, nos definiríamos por lo que hemos hecho,
pero también por nuestras expectativas, por nuestros proyectos. Somos también nuestros proyectos, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida vamos eligiendo quién vamos a ser. Y hay elecciones muy importantes. Hay elecciones tontas, ¿no? Que puedo elegir entre este chocolate o este otro. Eso no es una elección probablemente que defina mi vida, pero sí puede definir mi vida, no sé, la elección de qué voy a estudiar, porque estoy decidiendo qué persona voy a ser, cómo voy a ser. Entonces, hay definiciones que nos vamos determinando poco a poco, en la libertad de elegir. Eso es lo que nos dice el existencialismo, liberándonos así, muy pertinentemente, de definiciones externas. Y eso es importante y es bueno. Y Simone de Beauvoir, cuando escribe El segundo sexo, ¿qué es lo que dice? A los hombres se les permite hacer sus elecciones a través de un montón de posibilidades. Pueden elegir montones de cosas. En cambio, cuando ella está escribiendo El segundo sexo en los años 40, ve que las elecciones de vida que se le ofrecían a una mujer europea eran o ser esposa y madre, o ser solterona, que no es lo mismo que ser soltera. Entonces, se va a indignar ante esa falta de posibilidades de elección, que es justamente lo que nos permite definirnos como humanos, dice. Bien, hasta ahí yo creo que estamos de acuerdo con Simone de Beauvoir, ¿no es cierto? El problema viene cuando ella elige determinadas, basándose, bueno, en una reinterpretación de Hegel, que aquí no nos interesa explicar, ¿no? Si queréis eso, si a alguien le interesa, podemos en el debate, me lo planteáis. Pero ella elige la guerra, la caza, con Z, y la guerra como las dos actividades por las cuales se produce esa humanización. Porque serían las actividades en las cuales se desprecia el peligro y se prefiere el peligro, o sea, poner en peligro la vida, antes que rendirse o seguir en el ciclo de repeticiones de la vida. Por eso esta cita, ¿no? Trascender la vida. ¿Cómo se trasciende la vida? Dice Simone de Beauvoir, la desgracia más grande que han tenido las mujeres es haber sido excluidas de las expediciones de caza y de guerra. Entonces, ahí, a partir de eso, dentro del entorno mismo de Beauvoir, va a haber un desarrollo crítico de las posiciones de Beauvoir. Y va a ser una amiga de Beauvoir, una persona del círculo de Beauvoir, Françoise d'Aubonne, la que va a forjar el término ecofeminismo mucho después, mucho después, o sea, en el momento de la segunda ola del feminismo, partiendo de la idea de que las mujeres también habríamos desarrollado virtudes en nuestra historia, en la historia de nuestra especie. O sea, que no habríamos sido, como nos veía Simone de Beauvoir, seres excluidos de todo, y que no habríamos sido capaces de desarrollar una cultura, ¿no? Simone de Beauvoir, ¿qué está proponiendo con el segundo sexo? Está proponiendo, y en eso le damos la razón, ¿no?, que las mujeres podamos incluirnos en la cultura
podamos incluirnos en el mundo de la política, en el mundo, en todo lo que llamamos el mundo de lo público, frente al mundo de lo doméstico. Es esa salida del mundo de lo doméstico la que está pidiendo Simone de Beauvoir, y así va a surgir la segunda ola del feminismo en los 60, 70 del siglo XX, porque las líderes feministas se van a declarar hijas de Beauvoir, porque reconocen a Simone de Beauvoir como una inspiradora, la han leído, y ese libro tan potente les ha permitido desarrollar sus propias ideas. Salir entonces del mundo de lo doméstico e ir al mundo de lo público, es lo que hemos hecho. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Claro, hemos hecho eso, hemos adquirido habilidades del mundo de lo público. Y se lo tenemos que agradecer a todas las feministas anteriores, Simone de Beauvoir incluida. Pero claro, como nadie puede conocer todo, desarrollar todo, ni saber todo en la vida, ¿no? Simone de Beauvoir también tuvo su, así lo pienso yo por lo menos, tuvo su punto débil, su límite, en la idea de que no había más valores que los valores que habían desarrollado los varones en su historia. Ella no es en absoluto crítica con respecto a esos valores. Ella lo que hace es criticar la discriminación sexista y da los fundamentos filosóficos para criticar esa discriminación sexista. ¿Qué es la discriminación sexista? Cuando vemos, por ejemplo, una de gobierno, podemos contar y podemos decir, hay tantos hombres y tantas mujeres, ¿no es cierto? Y eso, incluso hay gente que no lo ve, hay gente que dice, pero ¿por qué las feministas? ¿Qué pretenden las feministas? ¿Por qué se quejan? A lo mejor, y están viendo que hay, no sé, estoy recordando una foto que vi hace unos años de una cumbre de la lengua castellana en donde no había una sola mujer en toda una mesa de ponentes. Es asombroso. Cuando son las mujeres, aparte de que haya muchas profesoras de lengua, aparte es que son las mujeres en general las que han enseñado siempre una lengua, ¿no? Transmitido, las transmisoras. Bueno, pues eran todos señores catedráticos, ahí no había una mujer. Pero nadie se asombraba de nada. No se asombraban, ¿no? En general, salvo que sean feministas o tengan una mirada feminista y digan, aquí no hay mujeres. Bueno, pues Simone de Beauvoir y otras feministas nos enseñaron que tenemos que contar a ver cuántas mujeres hay, porque hay una tendencia a discriminar, una inercia a discriminar a las mujeres. Y a eso le llamamos sexismo, porque lo que hay en el fondo es una idea de que las mujeres no somos capaces de algo, de una actividad X. Antes se decía claramente, por ejemplo, a ver, Rousseau, Kant, decían claramente, las mujeres no tienen sentido ético, no pueden tener, por lo tanto no pueden acceder a determinados oficios, profesiones. ¿Cómo van a ser juezas si no tienen sentido ético, no pueden ser imparciales, etcétera? Entonces, contra eso, Simone de Beauvoir clarísimamente dijo, las mujeres son cultura, como el varón, no son naturaleza, son cultura como el varón, y por lo tanto tienen que tener derecho a eso. Bien. Pero lo que las ecofeministas le van a plantear a Simone de Beauvoir es que no solo habría virtudes masculinas que se han desarrollado en ese mundo de lo público,
como pueden ser, no sé, la racionalidad, la objetividad, sino que hay también virtudes que se han desarrollado en el ámbito de lo doméstico. Y esas virtudes, vamos a resumirlas en esa idea de la ética del cuidado. En el mundo doméstico se desarrolló una ética del cuidado, posiblemente porque es una actitud, una habilidad relacionada con las actividades que tienen que desarrollarse en ese ámbito, ¿no? Entonces, cuando plantean eso, Simone de Beauvoir lo rechaza, por dos razones. Una, porque considera que no son virtudes, no serían valores. Y dos, porque teme, dice, son resultado de la moral del esclavo. O sea, al esclavo que no le dejan desarrollar otras cosas, pues desarrolla eso, pero eso no tiene valor. Y dos, teme que un discurso feminista que exalte esos valores sea un discurso que devuelva a las mujeres al ámbito de lo doméstico, al ámbito de lo de siempre, y eso también hay que considerarlo porque es peligroso. El ecofeminismo en ese sentido surge como un pensamiento de la diferencia, no de la igualdad, es más bien un feminismo, en su origen es un feminismo de la diferencia. Insiste en la diferencia entre hombres y mujeres, no insiste en la igualdad. Yo que vengo del feminismo de la igualdad, mi trabajo ha sido intentar un ecofeminismo que no necesite de la diferencia, o que no caiga en los peligros de la diferencia, que son muchos. Vale. Bueno, una cosa más sobre Françoise Dobon. Françoise Dobon desarrolla esta idea del ecofeminismo en un momento en que el ecologismo está subiendo, está apareciendo, porque el ecologismo es mucho más reciente que el feminismo. El feminismo es un movimiento social y un pensamiento con mucha más tradición. Pero en esos años, 60, 70, se va a empezar a publicar mucho sobre los problemas demográficos. El peligro, por ejemplo, de Population Bomb, la bomba de la sobrepoblación, fue un libro muy famoso en el que se alertaba sobre el peligro de que la humanidad, al ritmo de reproducción que iba, no pudiera alimentar a toda la gente que estaba naciendo. Entonces, Françoise Dobon dice, aquí está el punto de contacto entre feminismo y ecologismo. A las mujeres se nos impidió siempre tener control sobre nuestro propio cuerpo, se nos obligó a reproducirnos, se nos forzó a la maternidad, y por eso hemos llegado a la situación en la que hemos llegado, de sobrepoblación. Y dice, si las mujeres, y digo las mujeres y no una mujer, una reina, una princesa, las mujeres, hubiéramos tenido poder, lo primero que hubiéramos hecho, dice Dobon, es distanciar los nacimientos, distanciar los partos. Sin embargo, el patriarcado nos ha obligado a parir continuamente. Y esa es la razón por la que estamos aquí, ¿no? En esta situación explosiva. Entonces, habiendo encontrado este punto en común, el feminismo quiere el control del propio cuerpo para las mujeres y el ecologismo quiere que disminuya
la población, pues esto es el contacto que ella encuentra en ese momento, en ese primer momento del ecofeminismo. Bueno, el ecofeminismo es teoría y es praxis. Es teoría y es praxis cotidiana por un lado, y también movimiento organizado. Bueno, de la teoría no voy a hablar porque ya estoy hablando de ella, pero la praxis cotidiana, ¿en qué sentido es praxis cotidiana? Es praxis cotidiana muchas veces sin comprender, sin llamarse a sí misma ecofeminismo. Es praxis de millones de mujeres que de una manera o de otra cuidan del medio ambiente, cuidan de la vida con sus tareas cotidianas, con la forma en que hacen sus tareas cotidianas, la forma en que han asumido la necesidad de reciclar, por ejemplo. Si vamos a estudios sociológicos, vemos que la mayor parte del reciclado lo realizan las mujeres. Si vamos a ese cuidado de la vida, a esa atención a lo que va más allá de nuestra especie, todo lo que es defensa de los animales está en un 98% en el mundo llevado a cabo por mujeres. Es mucho, ¿eh? Es mucho. Praxis también en la ciencia. No todas las científicas, por supuesto, pero sí algunas, como por ejemplo Rachel Carson, que fue la primera en llamar la atención sobre la contaminación ambiental en su incidencia sobre los humanos, y en particular sobre las humanas. Y aquí tocamos un tema que es todo un tema para nosotras en el ecofeminismo, que es la cuestión de la salud de las mujeres. Desgraciadamente, nuestro cuerpo, biológicamente, ya no es culturalmente, biológicamente, por el porcentaje de grasa que tiene con respecto a los músculos, es un bioacumulador de toxinas. Es un bioacumulador, funciona como un bioacumulador químico, de forma que todas las sustancias contaminantes que encontramos en nuestra civilización, vengan de los agrotóxicos utilizados en la agricultura industrial, ¿no? O las toxinas de las incineradoras, o tantísimos productos de cosmética, de todo, que aspiramos, que nos ponemos, que comemos, la comida, por ejemplo, no ecológica, los pesticidas que comemos todos los días, si no tratamos de impedirlo, todo eso afecta muchísimo nuestra salud y está en la base explicativa del, no lo digo yo, lo dicen los estudios médicos, está en la base del incremento impresionante del cáncer de mama. Y en general de todos los cánceres ginecológicos, porque son cánceres hormonodependientes. Y las sustancias llamadas xenoestrógenos, con X, ¿no? Xeno externo, los xenoestrógenos son sustancias que molecularmente se parecen al estrógeno, pero no son estrógenos. Cuando aspiramos, bebemos, comemos una sustancia de este tipo, el cuerpo la reconoce como un estrógeno. Y estamos entonces con cuerpos que tienen más estrógenos de los debidos. Y ese es el problema. Entonces, si el tema os interesa, os remito a un libro que está colgado online, os lo podéis descargar gratuitamente,
que se llama Género y Ecología, lo he dirigido yo, Género y Ecología en Diálogo Interdisciplinar. En ese libro, bueno, si ponéis eso, Plaza y Valdés, que es la editorial, os lleva a un enlace, entráis en la página de Plaza y Valdés y donde dice comprar, es para comprar, no compráis nada, es para comprar el papel. Entonces hay una pestaña que dice ebook. En ebook es gratuito, os lo descargáis. Ahí encontraréis muchos temas referentes a estas cuestiones, pero el primer capítulo es un capítulo de una endocrinóloga, Karma Valls, que trata esta cuestión, la incidencia de la contaminación en el cuerpo de las mujeres. Este tema fue uno de los primeros temas que trató el ecofeminismo. Los temas primeros que trató el ecofeminismo fueron la contaminación ambiental y su incidencia sobre las mujeres y los niños, porque también niños y niñas son mucho más vulnerables, la cuestión de la guerra, el peligro de las guerras, entendidas como prácticas patriarcales, y la situación de los animales y de los ecosistemas, ¿no? Esos fueron los temas fundamentales que empezó a tratar el ecofeminismo. Este libro, Primavera Silenciosa, es un libro clave en el ecologismo, porque Rachel Carson cuenta cómo la contaminación de los cultivos en la época en que lo escribió ella, ¿no? En los años 60, llegaba a través de la cadena trófica hasta los seres humanos, ¿no? Recibió muchísimas críticas. En las compañías farmacéuticas, las compañías de pesticidas se le echaron encima, la desacreditaron, fue horroroso, que esto todavía le está pasando a científicos que en cuanto, digamos, se atreven a decir ciertas cosas, pueden perder el puesto, pueden no encontrar fondos para sus investigaciones, etc. Y Rachel Carson murió de cáncer de mama, diciendo que ella se consideraba a sí misma una víctima del sistema. Y lo era, claro. Esta lucha contra la contaminación hoy en día continúa. Por ejemplo, el movimiento de Madres de Ituzaingó, no sé si lo conocéis, es un movimiento de la provincia de Córdoba, en Argentina. Se llama así, Madre de Ituzaingó, porque es el lugar. Es un movimiento iniciado por madres que perdieron a sus hijos, casos de leucemia, bueno, algunas lo perdieron, otras son casos de deformaciones, porque los niños nacen con deformaciones debido a los productos que se fumigan en los campos de soja transgénica. Y estas mujeres fueron muy valientes y, a pesar de haber recibido pues amenazas, pero amenazas de pistoleros, de ir y ponerles una pistola en la sien y decirles: si continuáis os matamos, y ellas continuaron, han logrado que algunos jueces dictaran sentencias para que hubiera un cierto espacio entre las fumigaciones y los pueblos. Pequeños éxitos, desde luego, pero bueno, pensad que son mujeres que están viviendo en pueblos absolutamente intoxicados, en donde las tasas de cáncer son enormes en comparación con otras zonas, y lo cual demuestra claramente la relación entre agrotóxicos y salud.
las aportaciones de las mujeres a la ciencia, gracias a una actitud empática. Segura estoy de que conocéis la figura de Dian Fossey, su vida, bueno, su final tan triste, ¿no? Asesinada por los cazadores por defender a los gorilas de montaña. Ella y Jane Goodall y Birute Galdikas son mujeres que fueron elegidas por un antropólogo muy famoso, Leakey, porque pensó que podían tener un acercamiento a los objetos de estudio, un acercamiento diferente, no un acercamiento tipo objetividad científica, ahí está mi objeto y lo examino, sino una relación empática en que el objeto no fuera reducido a objeto, sino que fuera reconocido como sujeto. Las enormes aportaciones que hicieron a la ciencia y a la redefinición, no solo a la redefinición de los primates, sino a la redefinición de nuestra especie. Por ejemplo, Jane Goodall descubrió que los chimpancés, por ejemplo, fabricaban herramientas, por lo tanto se tuvo que hacer una redefinición del ser humano, ya no podía ser el Homo faber, porque había otras especies que lo eran. Bueno, en fin, podríamos detenernos, pero no podemos, porque no tenemos tiempo, pero es muy importante este tema de la crítica a la ciencia desde el ecofeminismo y la idea de que la ciencia ha de tener, para progresar, ha de tener otra relación con su objeto. Aquí veis, por ejemplo, en qué medida se distancia un ecofeminismo de la visión bowariana, ¿no? Ya no es el cazador el héroe, y desde el ecofeminismo una de las cosas que se pide es una transformación de la educación, una transformación de la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Una relación que es una relación en este momento todavía devastadora, debido, entre otras cosas, a la gran potencia, ¿no?, tecnológica que tenemos, que hoy destruimos mucho más de lo que podíamos destruir hace 500 años. Y sin embargo seguimos en la idea de el héroe guerrero, el héroe cazador, eso. He visto que Lidia Senra ha presentado, ¿no?, una petición en el Parlamento Europeo para que, creo que fue en 2015, ¿no?, para que se prohibiera la práctica de la caza en los niños, con niños. O sea, los niños, y en las razones que alegaba, decía, es que no es la manera de enseñarles a relacionarse con la naturaleza, ¿no?, aparte de los peligros que pueda tener para los niños, etcétera, el manejar armas, ¿no?, que eso también. Pero, ¿en qué medida esas iniciaciones son la forma correcta de enseñar cuál es nuestra, o cuál debe ser nuestra relación con la naturaleza? ¿Ha de ser una relación de agresión, una relación de violencia, o ya tenemos que estar en otro momento de la historia, y tiene que ser otro tipo de relación? La lucha de lo que ha sido llamado el ecologismo de los pobres, otra forma de praxis ecofeminista. Como sabéis, Berta Cáceres fue asesinada por oponerse a la construcción de una presa,
y bueno, por oponerse a lo que Vandana Shiva ha llamado el mal desarrollo, un mal desarrollo que en América Latina en estos momentos se concreta fundamentalmente en la megaminería, en los proyectos de desarrollo, supuesto desarrollo, que implica echar a los pueblos originarios de sus tierras, implica envenenar el agua, envenenar la tierra. Sabéis, por ejemplo, que la megaminería no sé si habéis visto imágenes de la megaminería, es algo impresionante, no es la mina que pensamos del pasado, ¿no? Sino que es una destrucción colosal. Para, por ejemplo, extraer oro, se utiliza arsénico en cantidades industriales, lo cual hace que después todo quede contaminado, y los pueblos que viven, el campesinado y los pueblos originarios que viven en esas zonas se quedan con lo que es el medio ambiente destrozado. A esto se le ha llamado ecologismo de los pobres, a los movimientos de rebelión contra esta destrucción sistemática. ¿Por qué ecologismo de los pobres? Porque es un término de Joan Martínez Alier, que se refiere al hecho de que hoy en día tenemos movimientos con fines ecologistas, pero con miembros de esos movimientos que no corresponden al perfil que tenemos de lo que es un ecologista, ¿no? Es decir, ¿qué es un ecologista? A ver, imaginad un ecologista. Entonces, pues imaginamos, en general la gente imagina pues una persona de clase media, con estudios, bueno, más o menos así, bueno, blanca, pero la resistencia ecológica se está dando sobre todo en gente que no tiene ese perfil y que está dejando su vida para defender el territorio frente a la nueva forma de colonización del capitalismo neoliberal que estamos teniendo, ¿no? Entonces, son nuevas formas de colonización y esta gente se defiende defendiendo la tierra. Jane Goodall, antes la he nombrado, es otra de las primatólogas que nos enseñó, aparte de redefinir nuestra especie, nos enseña todavía hoy, ¿no?, una forma distinta de relacionarnos con el mundo no humano, descubriendo, por cierto, que ese mundo no humano, esos animales que parecían tan distintos, en realidad comparten con nosotros en una enorme cantidad de características y de pensamiento, no solo de la capacidad de sentir y de sufrir, sino también la capacidad de pensar, la capacidad de amar, la capacidad de recordar y la capacidad de esperar cosas que van a venir en el futuro. Entonces, todas esas características han dado lugar pues al surgimiento, por ejemplo, de ese proyecto internacional, que es el proyecto Gran Simio, que seguramente conoceréis, que hace una semana aproximadamente consiguió un logro bastante curioso, no sé si lo visteis en los periódicos, el declarar persona no humana a una gorila, creo que era, y una jueza darle el habeas corpus para que sea liberada de un zoológico y llevada a un santuario, es decir, a un refugio
en donde pueda vivir en una especie de libertad, una semi-libertad. Entonces, están pasando muchas cosas que son formas de una praxis ecofeminista. En Chile, estuve en Chile hace unos 3 años y allí conocí estuve en un congreso ecofeminista y conocí a las mujeres de Anamuri. Anamuri es un grupo de mujeres campesinas y mujeres indígenas que han recuperado una forma frente a esa invasión de las multinacionales que venden las semillas y venden los pesticidas junto con las semillas y todo transgénico. Ellas han recuperado una tradición mapuche que es el trafquinto, que es el intercambio de semillas autóctonas realizado por las mujeres. Entonces es un intercambio de semillas y de saberes que tiene una función, que es la de preservar semillas que no pertenezcan ya con patente a una multinacional que les venda las semillas y que por lo tanto pase a ser la que decide el precio de las semillas. Y aquí estamos en el tema de la soberanía alimentaria que algunas de vosotras conocéis muy bien, ¿no? Bueno, bien, uy, me estoy pasando un poquito, ¿no? De tiempo. Bueno, pues os traía este fragmento de Aristóteles, pero os lo resumo. En la tradición de pensamiento patriarcal, las mujeres, los esclavos y los animales eran definidos como cuerpos. Y aquí, cuando Aristóteles fundamenta el orden de la polis, el orden de la ciudad, dice, bueno, a ver, ¿quién tiene que mandar? ¿No? Manda el que tiene racionalidad. En cambio, los que hacen cosas con el cuerpo, es decir, los que trabajan físicamente, y en la Grecia antigua solamente trabajaban los esclavos, las mujeres eran las que hacían el trabajo reproductivo y también eran cuerpos para el placer, ¿no? Entonces, quienes hacen cosas con el cuerpo, los animales, por ejemplo, esos están para el hombre libre, son sus recursos, son sus instrumentos para obtener lo que necesita. Entonces aquí está clarísimo el asunto, ¿no? ¿De qué lado quedan las mujeres? Las mujeres quedan con los animales y con los esclavos. Interesante la idea de que la caza es una guerra y la guerra es una caza, porque los griegos hacían la guerra para obtener esclavos, le hacían la guerra a los bárbaros para obtener esclavos. Entonces, ir a la guerra era ir a cazar hombres para ser esclavos. Y ir a la caza es hacer la guerra a los animales para que nos den lo que necesitamos. Es interesante como fragmento, ¿no? De cómo, según Aristóteles, es la misma naturaleza la que ha determinado que esto tenga que ser así. Entonces, en el ecofeminismo trabajamos mucho sobre los dualismos. Dualismos que recorren nuestro imaginario y el imaginario del pensamiento occidental y que dividen en dos, ¿no? La realidad, cultura por un lado, naturaleza por el otro, razón, emoción, mente, cuerpo, amo, esclavo, espíritu, materia, humano, animal,
universal particular. Bueno, podemos seguir, no quiero seguir, pero fijaos el último, hombre-mujer. Toda la serie tiene género. Toda la serie tiene género, porque lo primitivo, la reproducción, lo doméstico, lo que es objeto, lo que es cuerpo, lo que es emoción, está del lado de las mujeres. En cambio, el espíritu, la mente, la racionalidad, el poder, lo uno frente a el otro, eso, el sujeto que decide, eso está relacionado con el varón. Simone de Beauvoir lo vio. Y lo que planteó es que mujer tenía que pasar del otro lado, pasar del lado de lo cultural, del sujeto, del poder. Entonces, claro, el ecofeminismo, en un primer momento, cuando es el primer ecofeminismo, que es más esencialista, que piensa más en términos de diferencia, dice, bueno, esta división, mejor que quede así, pero la serie de la cultura y del hombre es inferior a la serie de la naturaleza y la mujer. O sea, en la historia del patriarcado siempre la serie de la cultura y el hombre era superior, ¿no? Y la serie de la naturaleza y la mujer era lo inferior. Las ecofeministas en un primer momento lo que hacen es dar la vuelta a la jerarquización y decir, la cultura nos ha traído, están escribiendo en los años 70, la cultura nos ha traído esta civilización destructiva, una civilización que está destruyendo la naturaleza, una civilización que en cualquier momento hace que estalle una guerra nuclear. Es una civilización patriarcal destructiva. Vamos a promover esta otra, la de la naturaleza, la emoción, el cuerpo, la mujer. Bien, ese es un primer momento del ecofeminismo. Un segundo, un segundo momento constructivista, en cambio, en el cual ya nos encontramos, desde los 90 aproximadamente, ya piensa la cosa de otra manera. No la piensa como dos esencias, como un primer ecofeminismo, sino, o sea, en base a la diferencia, sino que dice, estos dualismos hay que disolverlos. Porque todo hombre y toda mujer es naturaleza y cultura. O sea, todo ser humano es naturaleza y cultura. Disolver estos dualismos significa quitarle la desvalorización al lado de la naturaleza. Empezar a valorar las emociones, el cuerpo, lo animal, lo primitivo, todo lo que estaba desvalorizado, valorarlo, pero considerar que no está dividido por sexos. Estamos en otro planteamiento distinto. Está en todo caso dividido por sexos en la historia de nuestra cultura, pero lo que hay que hacer es desmontar esa gran división. Quería haceros una referencia al siglo XIX que es interesante, pero me la voy a saltar. Una de las primeras pensadoras, Mary Daly, estas pensadoras de la diferencia, con su libro Gynecology, que no ha sido nunca traducido al castellano, lo que plantea es esa diferencia como una diferencia esencial, ¿no? Como los varones son agresivos, son destructivos,
Las mujeres, en cambio, son, a no ser que se conviertan o imiten a los varones, son afectivas, bueno, cuidan de lo otro. Son dos culturas distintas, la masculina y la femenina, y no puede haber un progreso, digamos, en ese sentido, un cambio. Desde una posición constructivista, pensamos que sí puede haber cambio. Pensamos que los varones tendrán que aprender los valores del cuidado como nosotras aprendimos los valores del mundo de lo público al salir al mundo de lo público. Tuvimos que aprender muchas cosas. Entonces, ¿por qué no que se produzca lo otro, no? Pero para eso tenemos que reconocer que eso otro es valioso y que tiene que ser enseñado. Y que es humano, y que por lo tanto cualquier humano puede desarrollarlo. En eso estamos. Yo no sé si me he pasado mucho, quizás, no quiero cansaros. Si queréis, lo que puedo hacer es hacer un poco ir hacia el final un poquito de mi exposición. A ver, aquí. Tengo un poco un resumen. Ahí. Bueno, un resumen de lo que quería plantearos. Entonces, yo a mi posición la he llamado ecofeminismo crítico, no porque los otros ecofeminismos no sean críticos, todos son críticos, sino porque en el término crítico quería señalar la relación con la teoría crítica y con la herencia crítica de la Ilustración. La Ilustración es ese proceso que en el siglo XVIII va a desembocar en las democracias modernas y podemos decir que tiene dos puntos fundamentales, ¿no? Dos ideas centrales: la igualdad de todos los hombres y la crítica al prejuicio. Crítica al prejuicio e igualdad son dos ideas fundamentales de la Ilustración. Luego la Ilustración no cumple todas sus promesas, como habíamos visto antes, ¿no? Que a las mujeres las deja fuera, etc. Pero algunos de los pensadores y pensadoras de la Ilustración sí que fueron feministas y sí que esperaron un cambio, pero fueron minoría, ¿no? Y ahí se quedó la cosa. Pero la Ilustración nos dejó un legado, que es el legado de los derechos humanos, el legado de la idea de autonomía, es decir, de darse la propia norma. Autónomos significa eso, significa el nomos, darse la norma, darse la propia norma, no depender, decía Kant, de tutores, ni políticos ni religiosos. Entonces, muchas veces hay ecofeminismos que hacen una crítica terrible a todo lo que es la Ilustración. Ven, por ejemplo, en la cuestión de la autonomía, lo entienden desde el punto de vista de individualismo, sin ver que la autonomía en su sentido originario es la posibilidad de no depender de poderes que no tienen por qué decidir sobre nuestras propias vidas. Uno de los temores del feminismo
del feminismo mayoritario con respecto al ecofeminismo, era el temor de que el ecofeminismo, con esa alabanza de la vida, el ecofeminismo siempre está hablando de la vida, ¿no? Hay que cuidar la vida, Claro, a ver, el feminismo ha luchado mucho por la autonomía de las mujeres para poder decidir, por ejemplo, interrumpir un embarazo. ¿Y qué dice el ecofeminismo al respecto? Porque hay ecofeminismos que hablan de la santidad de la vida. Y ahí nos podemos preguntar muy pertinentemente si ese ecofeminismo es compatible con el feminismo, tal como lo entendemos, como derechos de las mujeres a decidir qué ocurre en sus propios cuerpos. Entonces, hablar de un ecofeminismo crítico es plantear que no renunciamos a los derechos derivados de la Ilustración, no renunciamos a esa libertad y a esa autonomía, porque ese es un legado al cual no podemos renunciar, como feministas, como mujeres. Entonces, más que hablar de un ecofeminismo de la santidad de la vida, que a mí sinceramente me plantea problemas, yo hablaría de un ecofeminismo de la calidad de la vida, de la calidad de la vida. Hay algunas ecofeministas que insisten en esta cuestión de la santidad de la vida y sinceramente es problemático. Eso es problemático y el feminismo no se equivocaba cuando veía un peligro ahí. Una perspectiva constructivista de las identidades de género, bueno, lo que acabo de decir, es decir, si yo veo las identidades de género como si fueran esencias biológicas, como si no se pudiera cambiar a través de la educación los estereotipos masculinos y los estereotipos femeninos, entonces, pues apaga y vámonos, porque no habría manera de cambiar el curso de las cosas. Tengo que creer que se puede cambiar con la formación, que con una cultura distinta. Estamos hablando, antes de empezar, hace un momento, de la cultura, lo violenta que es, la cultura de los medios audiovisuales, ¿no?, en la que estamos. ¿En qué medida no es esa cultura la que está generando los estereotipos que queremos combatir? Una universalización de las actitudes y prácticas del cuidado. Si yo puedo educar de otra manera, puedo universalizar la capacidad de cuidado, reclamar en los varones unas actitudes que no sean las actitudes de la destrucción, y de la competitividad, y del dominio. Reclamar un cambio es universalizar las actitudes y prácticas del cuidado que se nos adjudicó únicamente a las mujeres. Porque no se trata de ser los ángeles del ecosistema, como dice una ecofeminista, Val Plumwood. No se trata de ser ángeles del ecosistema, las mujeres, o sea, una tarea más para las mujeres, sino que se trata de transformar. Porque, fijaos, yo os decía antes que en el feminismo clásico, ¿no?, lo que se pide es que las mujeres puedan ingresar en el mundo tal como el mundo es, finalmente, ¿no? Ingresemos en ese mundo, tal como es. Y eso está bien, hay que ingresar, porque si nos quedamos fuera,
tampoco lo podemos cambiar, ¿no? Pero también realizar una crítica al androcentrismo, ¿no? Es decir, a la característica, al sesgo que tiene ese mundo por el hecho de haber sido un mundo construido en base a la exclusión de las mujeres, en base a la asignación de determinadas prácticas necesarias para el mantenimiento de la vida, ¿no? Todas las prácticas que las mujeres siempre hemos realizado, en prácticas de cuidado, prácticas de cuidado que no es solo el cuidado físico, es también el cuidado psicológico. Ah, mira, llamemos por teléfono que es el cumpleaños de tal. Ah, mira, ¿no? Ese tipo de cosas. Sostén físico, pero también psicológico de las personas y del mundo de los seres vivos. Todo eso que las mujeres hemos realizado, ya no queremos realizarlo solas, porque es mucho trabajo. Entonces, vamos a exigir que eso sean todos los seres humanos los que lo hagan, que no sea una tarea de género, sino que haya una universalización y que no se quede en el cuidado de la familia, sino que vaya más allá. Hoy en día las mujeres, tantas mujeres ecologistas, tantas mujeres animalistas, que están cuidando mucho más allá de las fronteras del hogar, ¿no? Pues cuidemos del mundo, porque el mundo necesita cuidado, el mundo está muy mal. Pero ese cuidado, hagámoslo entre todas y todos. Interculturalismo. Aquí me refiero a una cuestión que es que a veces en el ecologismo, no sé si habéis tenido contacto con ecologistas o con publicaciones ecologistas, a veces hay una mistificación de algunas culturas que no se conocen bien y que son a veces culturas sumamente patriarcales, culturas en las que las mujeres están muy dominadas, pero como son a lo mejor culturas de subsistencia, ecológicas, porque no están desarrolladas, desde el ecologismo se las mistifica. Entonces se las presenta como culturas maravillosas. Algunos fundadores, de hecho, del ecologismo han planteado el hecho de que las mujeres tenían que, para que hubiera una sostenibilidad de la vida, las mujeres teníamos que volver al hogar a realizar las tareas de siempre para que no se produjera esta civilización del consumo. Entonces, cuidado, el ecofeminismo tiene que ser también un pensamiento y una praxis preventiva contra ese tipo de soluciones. Solidaridad y sororidad internacional. El feminismo siempre quiso ser una posición internacionalista, ¿no? Y de sororidad. Pero si pensamos que hoy en día la justicia social necesariamente pasa por la ecojusticia, porque quienes más están sufriendo de la injusticia social son aquellas poblaciones que viven en espacios que están siendo destruidos sistemáticamente, envenenados, destruidos. Practicar la sororidad internacional significa saber que existe un problema ecológico que está afectando muchísimo a las poblaciones más pobres del planeta y dentro de esas poblaciones a las mujeres, que son las que llevan el mantenimiento de la vida cotidiana. No he tenido tiempo de hablar de Vandana Shiva, pero en Vandana Shiva, por ejemplo, Vandana Shiva lo señala muy bien, cómo la vida de las mujeres pobres de la India se vio terriblemente afectada y su nivel de vida ha empeorado con el famoso desarrollo, que lo que hizo fue
quitarles, por ejemplo, los recursos, la leña que tenían cerca del hogar, el agua que tenían cerca del hogar. Ahora lo tienen que buscar mucho más lejos porque el deterioro medioambiental empeora las condiciones de subsistencia diaria. Entonces, lo mismo, por ejemplo, nos cuenta Ivonne Guevara desde el Brasil. Entonces, la vida de las mujeres pobres ha empeorado tremendamente. Lo mismo nos cuenta Ana Muri, el movimiento que os decía. Entonces, sororidad internacional implica tener presente la cuestión medioambiental como un tema de justicia social. Políticas para la igualdad y la sostenibilidad. Tenemos que pensar en ese doble sentido, ¿no? Políticas para la igualdad, porque somos feministas, muy bien, pero en lo posible combinarlas siempre con políticas para la sostenibilidad. ¿Esto es posible? Sí, lo es, y hubo algunas iniciativas en algún tiempo, relativamente reciente, porque muchas mujeres están interesadas por proyectos ecológicos. Pero es muy difícil, me lo decía una campesina ecológica de la zona de Palencia, es muy difícil conseguir las ayudas y evitar zonas opacas. Esta cuestión de las zonas opacas la he tratado en el último capítulo del libro que está online, que os dije, y es una experiencia, surge de la experiencia de algunas estudiantes y de la experiencia de la historia. Estudiantes que han entrado en grupos ecologistas y que se han encontrado con los mismos problemas que se suelen encontrar en cualquier movimiento social no feminista. Trabajaron mucho y a la hora en que venían, por ejemplo, de una radio a hacerles una entrevista, nunca eran ellas las elegidas como portavoces, siempre postergadas, se terminan cansando. Mujeres invisibles, lo he llamado a eso, porque es una experiencia que se produce, bueno, muy a menudo, y que creo que con toda la experiencia que tenemos del feminismo en distintos partidos, en distintos movimientos sociales a lo largo de la historia, que ya vamos teniendo historia, creo que tenemos que estar muy atentas a eso y evitarlo. Emancipación postergada, otra experiencia común. Esta fue la experiencia de muchas mujeres en los movimientos socialistas del siglo XIX. El mismo Engels les decía a las obreras: no hace falta que luchéis por vuestros derechos como mujeres, porque cuando venga la revolución socialista todo se soluciona automáticamente, ¿no? Entonces, emancipación postergada. Siempre hay algo más importante que lo de las mujeres. Pues sepamos que eso es algo que nos ha sucedido y nos sigue sucediendo y que no tenemos que aceptar como argumento. Ilustración olvidada. La cuestión que os señalaba antes, es decir, esa tendencia a querer, a esa hipercrítica de los valores de la ilustración, de los valores de la autonomía, ¿no? De los valores de la libertad y la igualdad. En algunos movimientos contemporáneos lleva a las mujeres, las pone en una situación peligrosísima. Nos pone en una situación peligrosa porque nunca conseguimos totalmente esos derechos. Entonces no es cuestión de renunciar a esos derechos antes de haberlos obtenido. La herencia ilustrada es importante. El multiculturalismo beato, es a lo que me he referido, esa adoración de culturas
que supuestamente ecológicas y que después, en las que después muchas veces las mujeres ocupan posiciones pero muy subordinadas. Y el viejo hombre nuevo. Todos los movimientos sociales renovadores siempre han planteado que hay que tener un nuevo hombre, ¿no? El hombre nuevo, es una idea que se ha repetido, ese hombre nuevo, que es el objetivo del movimiento social, y que después se revela en la relación de género como un hombre muy viejo, ¿no? Un hombre que trata de ocupar los espacios de poder, y deja en un segundo plano a las mujeres sistemáticamente. Entonces, evitar esas zonas opacas en nuestra relación con el ecologismo, bueno, y en general con los movimientos sociales. Digo con el ecologismo porque es el movimiento que sería el que más estaría cerca en el tema del ecofeminismo, ¿no? Pero con todas esas prevenciones y con ese bagaje, yo creo que vale la pena lanzarse a esa transformación enorme de la sociedad. Es necesaria, es ineludible, por otro lado, porque sabemos muy bien que nuestra civilización es insostenible, ¿no? O sea, puede que dure unos cuantos años más, ¿no? Puede que dure 100 años, puede que dure 50, no sabemos bien cuándo va a ser la gran transformación climática. Pensaban que iba a tardar mucho más de lo que parece que va a tardar, pero va a haber un momento en el cual necesariamente va a haber una transformación. El ecofeminismo tiene que estar ahí para pensar ya desde ahora nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Que sea un futuro de igualdad y de sostenibilidad. Y nada más, gracias por vuestra atención.